Nos bendiga. Amén. Damos inicio a este taller de voluntarios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y le voy a invitar que lo hagamos dándole gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. También vamos a pasar a orar, ¿cierto? Para despojarnos de todo el peso, ¿cierto? De lo que nos pueda estar atando en este momento. Lo que nos pueda estar, ¿cierto? Derrumbando, porque es el Señor el que es primero en todo. Y es Él, ¿cierto?, el que puede llevar adelante todo esto. Nos puede hacer salir distintos, contentos, alegres, incluso con un milagro. Todo depende de la fe que tengamos. Así que le invito a que nos arrodillemos y oremos al Señor. Padre de la gloria, delante de tu presencia estamos, Señor. No siendo dignos ni merecedores, Padre amado, pero teniendo, Señor, en nuestro corazón algo, Señor. Y ese algo, Padre, es que queremos, Señor, que tú nos justifiques, Señor, nos laves con tu sangre bendita de la cabeza a la planta de nuestros pies. Señor amado, hemos cometido errores, Señor, malos pensamientos, incluso para algunos quizás el día no ha sido el mejor, Señor, pero aún así, Dios mío, estamos en el mejor lugar con el que podemos estar. Estamos aquí para aprender de tu palabra, Señor, la que un día nos cambió, nos llenó de gozo, nos enseñó. Ahora, Señor, por la que vivimos, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que este taller sea de bendición para cada uno de nosotros. Pero, Señor, necesitamos que tú seas el que dirija mi voz, Señor, mis ideas. Que seas tú, Padre Santo, el que nos enseñe. Que seas tú, Padre, el que nos dé también la comunión en este taller. Padre de la gloria, también eres libre de hacer lo que gustes en el taller. Si quieres hacernos sentir tu presencia, gloria a tu nombre. Un gloria a Dios, un aleluya, que salga un sanidad. Estás en toda, Señor, tu voluntad para hacerlo. Te pedimos en esta hora que nos una en un solo sentir, un solo corazón, y podamos, Señor, estar todos, Padre, dispuestos a aprender de lo que tú nos enseñarás. Gracias, Padre de la gloria, por estos momentos que también nos permites tener. Para ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos en el octavo taller para la gloria del Señor, ¿cierto? No para la gloria del hombre. Hemos avanzado gracias al Señor. Comenzamos viendo cómo nosotros nos acercamos a Dios. ¿Se acuerda? Empezamos como desde lo más básico, pero el día de hoy ya estamos viendo la Escritura. Después de estos talleres que estamos viendo la Escritura, lo vamos a ver hasta Apocalipsis, viene después un taller de homilética, en donde vamos a ver en profundidad las formas de predicar. Una bendición también, ¿o no? También el Señor ahí está usando a nuestro hermano que nos está ayudando también en estos talleres, así que gloria al Señor por ello. Pero si usted se fija, todo ha ido teniendo un ciclo, una cadena lógica, en donde primero nosotros aprendimos a acercarnos a Dios con las herramientas más básicas que Dios nos permite tener. La oración, ¿cierto? El ayuno y la lectura de la palabra, en donde nosotros hablamos con Dios y Dios también nos habla a nosotros. Y después de que pasa esto, donde nosotros nos acercamos a Dios, nosotros vemos también que Dios se acerca a nosotros. Nos da bendiciones, en el sentido de que Dios nos da dones, nos da ministerios. Dios comienza a trabajar con nosotros. Dios comienza a darnos aptitudes y actitudes conforme, ¿cierto?, a lo que Él puede hacer y no el hombre. Entonces Dios comienza a hacer algo en nosotros. Dios bendice a nuestra familia. También vimos, ¿cierto?, cómo Dios bendecía a la familia. Hasta cómo Dios nos enseñaba sobre las finanzas. Y vimos un Salomón que era capaz de llevar las finanzas también, que era un administrador de los bienes que Dios también le dio. Y así también seguimos avanzando, ¿cierto?, con la vida eclesiástica. Cómo ser usado en la iglesia, cómo trabajar, que para gloria de Dios son cosas que han dado frutos. Amén, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, ya ahora vimos una primera introducción a la Biblia, en donde veíamos por qué, ¿cierto?, nuestro canon es un canon correcto, por qué los 66 libros de nuestra Biblia, ¿cierto?, están correctos, por qué, cómo nosotros defendemos nuestra religión, por decirlo así, nuestra fe, en frente de otras religiones, de otras ideologías, de otros pensamientos. Entonces, para gloria de Dios, dimos una base firme
en donde nuestra fe está bien sustentada. Es algo cierto que está muy bien establecido para gloria de Dios. Pero ahora vamos viendo la Biblia por cada uno de sus divisiones o de sus subdivisiones, que vienen siendo, ¿cierto?, los libros del Pentateuco, vienen siendo los libros que son los históricos, y ahora vamos a los libros poéticos. Vimos que el Pentateuco era de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Después vimos un barrido desde Josué, pasamos por el libro de Jueces, Samuel, primero y segundo, después pasamos por Reyes, primero y segundo, pasamos por Crónicas, primero y segundo, llegamos a libros como de Ruth, ¿cierto? Vimos libros de Esdras, vimos Nehemías. Vimos cómo el Señor, a través de todos esos libros, también se manifestaba y también nos mostraba a Jesús. Continuando con eso, vienen los libros poéticos. Que no sea cierta mi hermano Manuel, sino que, ¿cuáles son los libros poéticos? Son 5. ¿Quién sabe o me dice un libro poético? Díganos nomás, ¿no? Cantar de los Cantares, perfecto. Otro libro poético, además de Cantar de los Cantares. Participen nomás, no se preocupen, si no importa que se equivoquen. ¿Algún otro libro poético por ahí? Salmos, perfecto. El segundo libro poético. Cantares es el 5.º libro poético. Proverbios, perfecto, ese es el 3.er libro poético. Faltan 2. Uno, aunque no lo crea, es Job. Job es un libro poético. Y el otro viene siendo Eclesiastés, también conocido como Sapienciales, que viene de la palabra sabiduría. ¿Ya? Entonces de ahí aparecen los libros que son los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Ahí tenemos la lista. ¿Ya? En ese orden aparecen en la Biblia. ¿Por qué se escriben los libros poéticos? Esto es solamente, no es que haya sido exactamente por eso, es que esto nos da una idea de la profundidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué se escriben? Para embellecer el lenguaje. ¿Qué es lo mismo, por ejemplo? Mire, le voy a contar un tipo de, podríamos decir anécdotas, pero una historia, mire. Había un hombre que era ciego. Se pone ahí al costado de la calle y pone un cartelito que dice: soy ciego, ayúdenme. Y pone un tarrito para que le empiecen a dar monedas. Pasaba la gente, nadie le daba. Vino un hombre que era publicista, conocedor y también tenía mucha filosofía. Agarra el cartel, lo da vuelta y le escribe algo. Le vuelvo a poner el cartelito ahí y se va. Y el ciego era ciego, pero no sordo, entonces se dio cuenta que alguien había hecho algo con su cartel. Se fue. Y comienza a darse cuenta el ciego que empezaron a darle moneditas, a ponerle moneditas. Y él dijo: ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora me dan monedas? Si antes no me daban casi nunca y ahora me están dando. Y comenzaban a echarle y tenía hasta billetes después ahí. Y llegó un momento en que se paró el joven y él reconoció los pasos de este joven. Y le dice: con usted quiero hablar. Usted hizo algo. Y gracias a eso que hizo, ahora la gente me comienza a dar dinero, más que antes. Y cuando le pregunta, va él y le responde: lo único que hice fue escribir en el cartel: hoy es primavera y yo no la puedo ver. No sé si usted se da cuenta en esta historia, pero no es lo mismo decir soy ciego a decir no puedo ver la primavera. Cuando nosotros vemos los libros poéticos, no solamente narran parte de historias, sino que también hay una forma mucho más profunda de decirlo. Por eso a muchos les gusta el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos dice cosas muy profundas, que llegan al corazón, llegan al alma. No solamente estos libros tienen poesía, también los libros, por ejemplo, del Pentateuco también tienen partes poéticas, el libro de Isaías también tienen partes poéticas. Hay muchos cánticos entre medio que también son partes poéticos.
solamente, ¿cierto?, son distribuidas así en la Biblia por la cantidad de poesía que tienen, por decirlo de una manera. Para embellecer el lenguaje, ya vimos un ejemplo. Aflorar emociones profundas, en donde uno se identifica con estos libros. Para empatizar en sentimientos. ¿Cómo yo puedo entender mucho mejor a alguien que está sufriendo si él me comienza a explicar? Quizás dando ejemplos, quizás dando alguna filosofía de vida, para yo poder comprender mucho más lo que esa persona está sintiendo. Los salmos, hay oraciones muy profundas a Dios. Y yo ahí puedo ver también el corazón de aquel que está escribiendo. Empatizamos con los sentimientos de quien escribe. Se muestra sabiduría a través de ellos. Para expresar sensaciones. También para analizar pensamientos sabios. No solamente hay una profundidad para que nosotros no sintamos algo diferente, sino que también para poder entender sabiduría. Proverbios, que es un estilo literario proverbial, significa que en los proverbios se escribe, por ejemplo, una frase sabia y después también se puede escribir una contraparte que habla de lo mismo de arriba pero dicho de otra forma. ¿Ya? Esa es una forma de escribir proverbios. ¿Ya? Hay otras dos más que también son bien familiares, pero se da cuenta, son distintas formas, entonces también podemos analizar esos pensamientos. Facilitar la memorización. Y esta es una parte bastante interesante también, ¿cierto? Porque si nosotros preguntamos de un salmo, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos, ¿cierto? Y todas esas palabras nos van quedando en la memoria. Y es mucho más fácil la memorización porque hay pensamientos, hay cosas que nos quedan en la mente. ¿Por qué? Debido a la profundidad y la hermosura quizás de la escritura. ¿Ya? Nos basamos en el mismo pasaje, porque recuerde que además de conocer los libros, nosotros estamos encontrándonos con Jesús en los libros. Entonces, lo recordamos, Lucas 24-27, de la traducción del lenguaje actual. Luego Jesús les explicó a los jóvenes que venían, a las señoras que venían iban camino de Maús, que la Biblia, todo lo que la Biblia decía acerca de Jesús, de él. Empezó con los libros de la ley, de Moisés, y siguió con los libros de los profetas. Si usted lee este capítulo 24, también dice los salmos. También estaba ahí. También Jesús aparece en los salmos. Hemos visto todo lo que está en rojo del Antiguo Testamento. Todo lo que está en rojo ya lo hemos visto. Pasamos por el Pentateuco, que está acá, ¿cierto? Ese es el Pentateuco. Ya lo pasamos, ya lo hemos visto. Pasamos por todos los libros históricos. Todos los libros históricos, incluyendo Ruth. Ahora nosotros estamos por los libros poéticos. Que aquí está Job, ¿cierto? Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Este mapa sirve mucho, porque si usted se fija, va como en una cronología hacia adelante. Nosotros podemos ver los profetas incluso que profetizaron a medida que van pasando los libros. Los que estaban en el norte, los que estaban en el sur, ¿cierto? Los que profetizaron a naciones extranjeras. También vemos los que estaban en la cautividad profetizando desde Babilonia. Y vemos también los que fueron post-cautividad, ¿ya? Que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto lo vamos a ver en la próxima, ¿ya? En el próximo taller. Pero ahora nos basamos en los libros poéticos. Son importantes los libros poéticos. Vamos a ver por qué. Aquí es donde nosotros vamos desarrollando, ¿cierto?, la historia bíblica. Hemos visto días anteriores, ¿cierto? Mostramos en el mapa, nos intentamos ubicar en el mapa y conocimos bastante. Aquí estamos nosotros, acá es donde se desarrolla la historia bíblica. Ahora la historia, a pesar de que se desarrolla aquí gran parte, hay un libro de Job, que es el libro de Job, que no se desarrolla en el mismo lugar de Israel, sino que se desarrolla un poquito más abajo de Israel. Hay una teoría de que el libro de Job no es un libro, o sea, no es una historia real, ¿ya? Pero estas son situaciones en donde nosotros nos vamos a ir presentando cada vez, porque hay mucha crítica de acuerdo, ¿cierto?, a los libros que nosotros vemos. Sin embargo, aún así nosotros debemos entender algo, que Dios inspiró la Escritura. Por lo tanto, hay inspiración. Y segundo, también el libro de Job nos da muchas
muchos lugares específicos, nos da nombres de personas específicas, nos narra acontecimientos específicos y lugares, ya lo dijimos, ¿cierto? Como nosotros también nos fijamos en Jesús, les recuerdo, ¿cierto?, las tres formas en que nosotros vamos viendo a Jesús en los libros que estamos estudiando. Estamos viéndolo en profecía directa, en donde se dice el Mesías va a venir, se revela, ¿cierto?, en profecía directa. En teofanía o cristofanía, en donde se manifiesta Dios, hay una manifestación del poder de Dios, como el ángel de Jehová, que lo habíamos visto también, o algún tipo de comparación, ejemplo, paralelismo, semejanza, que tiene que ver no con que Jesús es directamente como un ser, sino que Jesús está mostrado en eso, ¿ya? Que pueden ser distintas formas, comparación, paralelismos, ejemplificación, etc. Esto es bueno recordarlo porque vamos a ir viendo después dónde aparece Jesús, que es la parte final. Hay muchas fechas que no vamos a poder saber. Por ejemplo, el libro de Job. Algunos dicen que fue escrito por el año 400 a.C. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo que se ha escrito en el 1800 y el año 2000. De hecho, hay una parte en el libro de Génesis donde también aparece un nombre, Job, que algunos dicen que era uno de los descendientes también de Abraham y que estuvo en esos tiempos. Sin embargo, no es algo comprobable, así que no podemos decir que lo fue. Pero sí entendemos que está entre el 1800 y el 2000 por la forma en que Job hacía los sacrificios. Una persona que teme a Dios y que conoce, entre comillas, la ley dada por Moisés, no va a hacer los sacrificios de la forma en que lo hacía Job. Job no hacía los sacrificios como se había mandado en la ley. Por lo tanto, se entiende que él estuvo antes de la ley. Y la ley estuvo en el 1450 aproximadamente. Por eso se fecha en ese tiempo. Sin embargo, aunque es desconocida, está entre ese rango según los datos, ¿cierto?, de los sacrificios que hacía Job. Eso es lo que se entiende, ¿ya? ¿Quién es el autor de Job? No se sabe. Es así de simple, no se sabe. Pero se le atribuye a Job, a Moisés, o también a Eliú. Eliú era uno de los amigos que llegó a hablar con Job, ¿ya? Que era el más joven, por cierto. Destinatario, no se sabe. Pero el propósito del libro de Job es mostrar que no todo el sufrimiento es por causa del pecado. ¿Se acuerda usted un momento que llegaron los discípulos de Jesús y le dijeron, porque había un hombre paralítico, y le dijeron, ¿por qué es paralítico? No, parece que era ciego, no me acuerdo bien, pero tenía un defecto. Y le dijeron, ¿por qué está así por culpa del pecado, de su pecado o del pecado de sus padres? Jesús le dijo, ni por uno ni por lo otro, sino que para mostrar la gloria de Dios fue así. ¿Por qué? Porque antiguamente, en lo que es en los hebreos, en el pueblo de Israel, se veía siempre como un castigo. ¿Ya? Cada uno de los problemas, si alguien era, por ejemplo, esclavo, es porque Dios lo había entregado a la esclavitud. Generalmente se asociaba con lo que es un castigo directo de parte de Dios, ¿ya? Y eso es muy común hasta el día de hoy, nosotros lo podemos ver en muchos pensamientos. Si tú haces bien, ¿cierto?, te va a ir bien, pero si te va mal es porque algo pasó, tú algo malo hiciste. Caemos muchas veces en ese juicio. El libro de Job nos enseña que no podemos juzgar así. Que el Señor nos ayude, amén. No sufrimos muchas veces por culpa de nuestro pecado. A veces son pruebas, a veces Dios quiere mostrar su gloria en uno, o a veces Dios también quiere hacer bien. En el caso de Job, era mostrar que no todo el sufrimiento es por causa del pecado. También para mostrar la soberanía de Dios, ¿cierto?, sobre cada situación. Es decir, que Job no pasó un mal momento porque él fuera pecador, ¿ya? Y también fue Satanás quien tentó a Dios para poder probar a Job, que eso es lo que nos dice el libro de Job, capítulo 1. Ya, Jesús en Job lo vemos como los sacrificios. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Los sacrificios, a pesar de que había muchas formas, en el libro de Job específicamente y sin el conocimiento de la ley en ese tiempo, Job lo hacía para librar de pecado a sus hijos. ¿Cómo nosotros lo hacemos el día de hoy? A través de Cristo. También está reflejado ahí. La frase célebre, yo sé que mi Redentor vive, también tiene que ver con lo mismo. Porque Él dijo, aunque mi carne sea deshecha, ¿cierto?, con mis ojos veré a mi Dios.
La fe que él tenía es que el Redentor, el que a él pagó el precio por su vida, eso es redentor, es redimir, es comprar por precio, que él estaba vivo. Yo sé que mi Redentor vive. Y también son formas que podemos ver a Jesús. ¿Ya? El bosquejo de Job. Vemos nosotros a un Job que pasa una prueba en donde Job lo pierde todo. Vemos los tres amigos de Job que llegan a hablar con Job y comienzan, ¿cierto?, a haber una serie de debates. Porque los amigos en esta cultura, que quizás no eran directamente judíos, pero sí eran personas que conocían de Dios, comenzaron a echarle la culpa a Job de su pecado. Job responde. Después llega un nuevo amigo que es el último, que es Eliú, y él da un discurso. También da un discurso, pero Job no responde. Sino que ahí llega inmediatamente en donde Dios comienza a responderle a Job. Y Dios comienza a hacerle preguntas a Job. Entonces, note cómo va esto. Bueno, y para terminar, ¿cierto? Job es restaurado. Esa es la subdivisión que tiene este libro. Pero note la historia. Job, un hombre justo delante de Dios. Va a Satanás, se presenta ante Dios, y Dios le dice, Job es una persona que yo la miro, ¿cierto?, con gracia. Halló gracia en mis ojos. Pero Satanás dice, a ver si lo pruebas, si le quitas lo que tiene, a ver si no te va a negar, le dice Job, ¿cierto? Porque te tiene como Dios de balde, que le da todo, le da todo. Entonces él es probado, y cuando pasan los momentos malos, llegan los amigos que en vez de apoyarlo, comienzan, entre comillas, ¿cierto?, a culparlo de todo. Llega un momento, ¿cierto?, en que pasan los amigos y estas discusiones, Dios comienza a revelarse a Job. Job conoce en ese momento a Dios, lo conoce mucho más de lo que antes lo había conocido. Y después dice, de oídas te había oído, yo escuché de ti nomás, Dios, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué nos enseña también el libro de Job? Que a través de nuestras pruebas, nosotros podemos conocer más a Dios. Qué interesante, ¿cierto? A través de una gran prueba, nosotros podemos conocer mucho más a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y al final Job es restituido. ¿Ya? Esa es la historia de Job. Aquí es donde se desarrolla. Aquí está Israel, ¿cierto?, que es lo que nosotros vimos. Y aquí es donde está, según los historiadores, la tierra de Uz, que viene siendo la tierra de Edom. Y de estos lugares, más o menos por aquí, aparecen los amigos de Job. ¿Ya? Esos son los lugares que al menos sabemos. Entonces, recuerda, acá está Egipto, acá está el río Nilo, por eso está verde, acá está el Mar Rojo, acá está el desierto del Sinaí, acá está Israel, y aquí está la tierra de Uz, donde seguramente pasó la historia de Job. Vemos el libro de los Salmos. ¿Cuántos capítulos tienen los Salmos? 150. ¿Y quién fue el que más escribió los Salmos? David. Como los Salmos es una recopilación, es como nuestro himnario, ¿cierto? Hay himnos muy antiguos, por ejemplo, si usted busca en el himnario, el himno Castillo Fuerte se llama el himno, está en nuestro himnario. Adivine quién lo escribió. No se le ocurre. Fue un reformador. Y fue el reformador más importante, que en el año 1519 protestó, ¿cierto?, contra la Iglesia Católica, y en ese momento él comenzó también a alabar a Dios, a conocer a Dios, a rebelarse contra todo lo que la Iglesia Católica hacía, y él comenzó a escribir. Y él escribió el himno Castillo Fuerte, Martín Lutero. Curioso, ¿cierto? Pero también tenemos himnos nuevos ahí. Por ejemplo, el Señor me dio ahora un himno conocido internacionalmente, se nos fue escrito hace tanto tiempo. Y así, nuestro himnario fue escrito en un periodo largo de tiempo. Tenemos del 1500, que es Castillo Fuerte. Así también, los salmos entre el 1440 hasta el año 586. En ese periodo de tiempo, como 1000 años, fueron escritos estos salmos. Vemos salmos, miren, de Moisés. Vemos salmos de Moisés. Vemos salmos, ¿cierto?, de David y de su hijo. Salomón también escribió salmos. Escribió 2 salmos. Vemos de Asaf, de los hijos de Coré, vemos de Emán, y también vemos de Etán, y hay 51 salmos que son anónimos, que en realidad son 49, porque hay 2 salmos anónimos que se le atribuyen a David en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude. También vemos que el destinatario es el pueblo de Israel y Dios.
¿Por qué? Porque los salmos son oraciones a Dios, alabanzas a Dios y traen inspiración, pero para poder adorar a Dios. Note que la Biblia generalmente a nosotros nos enseña o nos habla de Dios los mandatos a nosotros, pero note que los salmos es de nosotros hacia Dios. ¿Se entiende? Entonces es una tremenda bendición. Vemos, ¿cierto?, que el propósito es proporcionar poesía para la alabanza, adoración y la confesión a Dios, que son las oraciones que aparecen. ¿Cómo aparece Jesús en los salmos? De muchas formas, pero podemos encontrarlo como el buen pastor, el sacerdote del orden de Melquisedec, que eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto?, en el libro del Pentateuco, como el Señor de David, porque David dijo mi Señor, no me acuerdo cómo era la frase, ¿se acuerdan alguno? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Estaba hablando de dos señores, de Dios, y Dios le dijo a mi Señor. Entonces es ahí donde también aparece como el Señor de David. El Santo de Dios también aparece, engendrado por Dios, y de muchas otras formas. Los salmos se dividen en 5 libros. Y usted mismo va a leer los salmos y arriba aparece libro tanto, libro tanto, libro tanto. En donde se divide de esta manera, del Salmo 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106, del 107 al 150. Y lo podemos ver en esta parte. Los numeritos arriba son los que escribieron cada uno, la cantidad de los que se escribieron. Y también, ¿cierto?, vemos que en qué se basa este círculo con el color alrededor. Dice que del Salmo 1 al 41 se habla generalmente de los principios del hombre, de la creación. Esos son como los temas que se van viendo. Esto le va a poder servir después cuando usted quiera, por ejemplo, entender los salmos. Puede ver este mapita, ¿cierto?, en la hojita que le entregamos. Por ejemplo, del 107 al 150, escritura y adoración. Y ahí está el 150 que dice alabar a Dios en su santuario. ¿Cierto? Entonces esto le va a servir. Libro de Proverbios, escrito por Salomón. Y no solo por Salomón. ¿Alguien sabía que no solamente era por Salomón escrito Proverbios? Que el Señor nos ayude. Por Agur y también Lemuel. El libro de Proverbios también es un compilado de los dichos sabios de Salomón, de Agur y de Lemuel. Fue escrito en el año 900 al año 1000 a.C., que fue la época en que vivió Salomón. Ahí es donde se recopiló. También vemos nosotros que el destinatario viene siendo también el pueblo de Israel. El propósito es plasmar dichos para enseñar cómo adquirir sabiduría. O sea, nos enseña cómo adquiero sabiduría, nos enseña cómo adquiero disciplina y para qué me sirve y cómo llevar una vida prudente y moral delante de Dios. Los proverbios nos dan muchos consejos. Si usted se pone a analizar proverbios, trae muchos consejos útiles a la vida. De hecho, hay un proverbio que a mí me encanta, que está en el capítulo 30, verso 8 y verso 9, que dice, justo ese verso dice, no me des pobreza ni riqueza. Miren, interesante. Casi todos queremos ser ricos y tener mucho, pero el salmista dice, no me des pobreza ni riqueza. No sea que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre, o que siendo rico, ¿cierto?, me olvide de ti. Mire, note la importancia y la profundidad de esas palabras. Lo estoy parafraseando, obviamente, pero la profundidad de esas palabras. Y uno se pregunta, no, qué sabio, este cabro sabe porque estudió y ahora trabaja, tiene un trabajo excelente. Y a lo mejor se aleja de Dios con ese trabajo. Entonces, los proverbios nos ayudan mucho. ¿Sabe cuáles son los primeros consejos que nos da? Casi siempre tienen que ver con la inmoralidad sexual. En donde dice que no tenemos, ¿cierto?, que andar viendo a la mujer ajena o ir donde la mujer que nos llama la atención, ¿cierto?, porque sus pies están lejos del camino de Dios, porque su vida, ¿cierto?, está sucia ante Dios. Entonces, casi todos son consejos bastante sabios para nosotros. ¿Cómo aparece Jesús en Proverbios? Mire, aquí es interesante porque hay muchas personas que toman a Jesús, porque en el capítulo 8 de Proverbios aparece Jesús como aparece la sabiduría de Dios personificada. Es como la sabiduría hablando, yo soy la sabiduría, yo provengo de Dios, etc. Muchos lo atribuyen a Jesús
como que ahí aparece Jesús literalmente, como una teofanía lo voy a decir, como si fuera ese mismo Jesús. Sin embargo, la forma en que lo ponemos acá, que Jesús aparece como sabiduría de Dios, viene siendo como una comparación, como un paralelismo, ¿ya? Que quede claro, en algún momento le va a servir. También aparece como el santo o hijo del creador. Y ahí hay un proverbio bastante interesante que después lo vamos a ver. ¿Cómo podemos dividir proverbios? Sabiduría para los jóvenes, la primera parte, ¿cierto? Del capítulo 1 al 9. Sabiduría para todos en general, del 10 al 24. Y del 25 al 31, sabiduría para los líderes. Yo creo que esta es una forma óptima para poder dividir el libro de proverbios. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, sabiduría para darle a su hijo, puede ir a los primeros 9 capítulos y le va a parecerle bastante interesante. Si quiere usted, para usted como persona, para su familia, puede ir, ¿cierto?, del día al 24. O si no, si usted es líder y quiere sabiduría para los líderes, también puede ir del 25 al 31. Esto es bueno, mis hermanos, porque si usted en algún momento necesita de Dios y no sabe dónde ir, tiene conocimiento acá. ¿Ya? Libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. ¿Ya? Que hay muchos que difieren de esto, pero insisto, no me voy a preocupar de eso, porque son cosas mínimas, ¿ya? Pero sí, por tradición y por una cosa de lógica, por lo que dice el libro, que era rey de Jerusalén, reina de Jerusalén, etc., nosotros podemos entender que es Salomón. Escrito probablemente entre el 935, el destinatario era el mundo en general y los súbditos de Salomón. Eso es lo que nosotros podemos entender de acuerdo a lo que el libro dice. Y el propósito es dar a conocer que el todo del hombre es el temor a Dios y guardar sus mandamientos, que es la parte final de Eclesiastés. ¿Cómo aparece Jesús? Como el que trae toda obra a juicio. Aquí vemos el bosquejo de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es bastante básico en el sentido de entender. Es un hombre que se dedicó a investigar la vida con su sabiduría y se dio cuenta que todo lo que encontraba en el mundo era vano. Daba unos consejos útiles, como en el capítulo 3 que dice tiempo para todo, ¿cierto? Tiempo para reír, para llorar, cosas muy útiles, pero también diciendo acordémonos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. En el capítulo 12 comienza a decir, ¿cierto? Todo lo de este mundo pasa, pero nosotros acordémonos del Creador. Antes que vengan los malos días, donde ya no podamos, ¿cierto? Ya no tengamos, por decirlo así, una vida por delante. Y termina diciendo al fin del todo, el discurso que yo he dado es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. O sea, utilizó su vida para investigar, para indagar, para buscar, para poder construir, trabajar en la tierra, para poder ver todas las cosas, y aún así no encontró nada en eso. Dijo, todo es vano. Lo único que no es vano es Dios. ¿Cuál es el objetivo del libro de Eclesiastés entonces? Encontrar a Dios. Que el ser humano encuentre a Dios y que tome todo lo de este mundo como si fuera algo vano. Empezamos con la experiencia personal de Salomón, la vanidad de la vida. Comentarios generales de Salomón, ¿cierto? En donde, ¿cuál es el uso de la vida y el tiempo en el que nos afanamos? Consejos prácticos, conforme a la experiencia y conforme a lo aprendido. Y la conclusión final de Salomón, que es la que ya hemos visto. Vemos Cantar de los Cantares. El día de hoy podemos también ver esto, pero no en un libro escrito quizás. Ahora nosotros podemos ver este libro en fotos. Yo cuando me casé, saqué muchas fotos. Contraté a alguien, me empezó a sacar fotos de todo lo que yo iba haciendo. ¿Ya? Tenemos las cartas guardadas con mi esposa de cuando nosotros nos enviábamos cartas de amor, las tenemos todas guardadas. De hecho, hay un montón de cartas, usted va en un cajón y va a encontrar una carta. Porque hay muchas. Entonces, eso mismo pasaba aquí. Solamente que Salomón, en vez de hacerlo en un álbum de fotos que no había antes, ¿cómo? Lo hizo a través de un libro. Y él comenzó a narrar su matrimonio. Fue escrito aproximadamente en el 980. Vemos que el destinatario eran los simpatizantes de Salomón, según lo que podemos entender y lo que dicen los eruditos.
Y también el propósito es dar a conocer el amor de un hombre y su mujer con la que se comprometió para casarse, mostrar la santidad y pureza del amor en el matrimonio. Vemos a Jesús como el amado lirio de los valles. También viene siendo una representación. Si usted quiere buscar a Jesús en Cantar de los Cantares y decir, aquí está Jesús, lo doy por hecho, lo doy firmado, aquí está Jesús, no va a poder. Porque Jesús así no aparece. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos a Jesús en Cantar de los Cantares? Porque si alguien predica y el Señor le hace sentir que tiene que predicar de Cantar de los Cantares, usted no solamente va a tener que hablar, ¿cierto?, de lo que dice Cantar de los Cantares, también va a tener que involucrar a Jesús en su predicación. ¿Cómo lo hago? Si Jesús no aparece literal o no aparece de una forma clara, ¿cómo yo puedo predicar de Jesús en Cantar de los Cantares? Incluso una parte de Cantar de los Cantares dice, qué hermosos son tus pechos. ¿Dónde aparece Jesús ahí? En eso. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y hay varias cosas así de amor, cosas profundas, cosas que son un poco más sensualizadas, por decirlo así, en el sentido sensual, ¿cierto? ¿Cómo encontramos a Jesús ahí? La única forma de encontrar a Jesús ahí es comprendiendo la santidad de Dios en el amor del ser humano y entender que ese es el amor con pureza que viene de parte de Dios para nosotros. Y que la misma demostración de Jesús en la cruz fue la muestra de amor más grande que alguien pueda tener. Entonces, siempre va a haber una comparación que usted va a poder hacer, ya aun cuando predique Cantar de los Cantares. Vemos que dice el bosquejo, día de la boda comienza con el día en que se van a casar. Los recuerdos del noviazgo, cómo andaba, ¿cierto?, mi amado por ahí. Recuerdos del compromiso. El sueño agitado, también aparece la parte en donde hay un sueño agitado en el sentido de que, ¿dónde está mi esposo? No lo veo. ¿Ya? Elogios a la esposa, súplica de la esposa y el poder del amor. De hecho, varias veces a mi esposa le he dedicado de esto. Ahora vamos a ver algunos versículos bíblicos de estos libros que son libros poéticos, donde aparece Jesús. O cómo nosotros podemos ver que aparece Jesús. Dice Job 1:5. Note, Job enviaba y los santificaba a los hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado. Mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces Job estaba buscando un remedio, quería un remedio para el pecado de sus hijos. El pecado es el problema más grave que hemos tenido en la humanidad desde siempre. Si usted ve que un cáncer es grave, el pecado es peor. Porque el pecado nos conduce a la muerte eterna. El cáncer solamente nos quita la vida humana. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos a Job preocupado por sus hijos y por el pecado, Job estaba diciendo, necesito una solución para que no se les cuente como pecado a mis hijos. Y la solución de Job que vio es ofrecer holocaustos. Lo más probable es que esto haya venido de parte de Dios como revelación a Job. Pero aún así, nosotros debemos entender que Jesús también está representado ahí. ¿Por qué? Porque los mismos holocaustos que ofrecía Job son las oraciones que nosotros damos por nuestros hijos. Esa misma forma en la que nosotros debemos entender el día de hoy como que Jesús murió por nosotros. ¿Ya? Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Esta es otra traducción, es la Biblia al día. ¿Ya? Pero ahí sale clarito, ¿cierto? Y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Qué estaba diciendo Job? Job estaba diciendo, yo tengo una esperanza. Y yo sé que el que me compra, que compró mi vida, yo sé, ¿cierto?, que Él vive y que al final triunfará sobre la muerte. Si usted se pone a analizar esto, es muy difícil darle un contexto directo en el libro de Job, porque está diciendo, ¿cierto?, que al final triunfará sobre la muerte. Lo que Job está diciendo es que la muerte ya no tiene efecto, sino que yo sé que voy a ser levantado de la muerte. Y lo curioso de esto es que la revelación de la vida eterna viene después,
si es que lo fechamos, ¿cierto?, entre el 1800 y el año 2000, viene después la revelación de que hay vida después de la muerte, por decirlo así. Por lo tanto, Job lo único que tuvo que hacer es tener fe en que Dios tenía un plan maestro. Y esa fe es Jesús. Hay un verso bastante interesante de Jesús, que Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y Abraham literalmente nunca vio a Jesús, ni vio el día de Jesús. O sea, me refiero a que no vio a Jesús ahí. Tampoco vio su muerte Abraham. Estuvo 2000 años antes. ¿Y cómo lo vio entonces? Abraham lo vio por fe. Tuvo de parte de Dios esa confirmación. Entonces, nosotros vemos lo mismo en estas personas antiguas que tenían una fe ciega en Dios, y ahí es donde está manifestado Jesús. Job 42:8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e ir a mi siervo Job. Dios le está diciendo a los amigos de Job que habían pecado. Y ofrecer holocausto por vosotros. Vemos también, ¿cierto?, una representación de Jesús, pero esta vez no venida de Job. Esta vez venía de parte de Dios. Dios les decía: yo no los perdono si ustedes no hacen holocausto, y Job no ora por ustedes. Por lo tanto, Dios también tenía clarísimo el plan de Jesús en la cruz. También podemos encontrar a Jesús ahí, pero esta vez Dios mostrándolo al hombre que había una necesidad, de que había un sacrificio que tenía que hacerse. Paralelo, Jesús y Job. Veamos un paralelo, porque también podemos ver a Jesús así. Job era perfecto y recto. Jesús era perfecto y recto. ¿Tenía pecado Jesús? No. Job tenía pecado, lo más probable es que sí, pero Dios lo veía perfecto. También vino Satanás contra Job. Vino a atacarlo. Vino Satanás contra Jesús también en el desierto. Intentó hacerle la vida cuadritos, por decirlo de una manera, ¿cierto? También tenemos un paralelo ahí. Sufrió Job sin merecerlo, porque Job no sufrió por su pecado. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero tampoco Jesús tenía pecado como para haber sufrido. También sufrió sin merecerlo. No atribuyó a Dios despropósito. Despropósito, Job, si hubiera atribuido a Dios despropósito, Job hubiera dicho: no, Dios no sabe ni lo que hace. Dios está pasando algo y Dios ni se da cuenta. Pero cuando dice la palabra que Job no atribuyó despropósito, estaba diciendo la palabra: Job nunca dejó de pensar que Dios tenía un plan para lo que está pasando. Jesús tampoco atribuyó a Dios despropósito. Si él lo hubiera hecho, lo más probable es que él no hubiera ido a la cruz. Recuerde que en un momento de dolor y confusión dijo: Señor, Dios, pasa de mí esta copa, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay despropósito en eso, sino que hay plena confianza en que lo que se está pasando es por voluntad de Dios y para algo. Lo culpaban de pecado, a Jesús también lo culparon de pecado. Oró por sus amigos para que se fueran restaurados. Jesús oró por sus discípulos, y no solo por ellos, también oró por todo el mundo. Aún por las ovejas que no eran del redil de Israel, que somos nosotros. Fue restituido, Jesús fue resucitado, que también fue restituido, porque se le dio, ¿cierto?, el gobierno y el dominio de la humanidad. Salmos 2:2. Veamos cómo aparece Jesús en los salmos. Miren qué interesante. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. A pesar de que, si usted lee este salmo, este es uno de los salmos más escatológicos quizás que podamos encontrar. Este salmo revela la guerra que va a venir en el final de los tiempos, en donde se van a levantar, dice la palabra del Señor, y uniendo versos, por decirlo así, se va a levantar lo que es el reino de Rusia. Va a venir, ¿cierto?, Magog contra Israel, y van a venir a atacar a Israel. Y dice que también se van a levantar contra Jehová y contra su ungido. Haciendo un paralelo, este salmo nos está narrando la guerra final, en donde van a venir contra Dios cuando Jesús reine en esta tierra. Y el ungido, a pesar de que puede quizás ser quizás tomado como el rey de ese momento, que en este caso vendría siendo David, tiene mucho más sentido con una guerra escatológica
que sea Jesús. Y aún siendo David, la palabra muchas veces utiliza a David para hablar de Jesús. ¿No se acuerda del hombre que decía, Jesús, hijo de David? Muchas veces el Señor también lo utilizó así. Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí en el mismo capítulo está la confirmación de Jesús, de que un salmo escatológico y que también, ¿cierto?, aparece Jesús, porque Hebreos capítulo 1, verso 5 y capítulo 5, verso 5 también nos lo dice y nos lo afirma. Entonces ahí Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En donde el engendrar no tiene que ver con que Jesús fue creado, sino que Jesús fue enviado. ¿Ya? El ser engendrado solo indica que nació. ¿Ya? No indica que se creó. Salmos 2.12. Honrad, ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Para que no se enoje. Si usted ve en la Biblia aparece en mayúscula. Está hablando como nombre propio. Por lo tanto, está hablando de Jesús. Honren a Jesús para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el dominio. Porque la boca de Jesús mismo va a ser la que condene también. Recuerde que viene, ¿cierto? Y sale de su boca una espada de doble filo, nos dice Apocalipsis. Entonces, pues se inflama de pronto su ira. ¡Wow! De pronto Jesús, ¿cierto?, va a venir y tomar control del mundo. Dice la palabra que se va a abrir un valle. Va a pisar en el monte de los olivos, se va a abrir un valle y Jesús va a venir a reinar a la tierra. Va a venir a poner en orden la tierra. Y en esos momentos dice la palabra que van a venir de todos lados, van a venir donde está Jesús. Aún los cojos van a venir buscando a Jesús, dice la palabra del Señor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Salmo 22.16. Hay un montón de salmos, no los puse todos, pero hay un montón de salmos. Porque perros me han rodeado. Salmo 22, un salmo de David, y también un salmo mesiánico. Porque perros me han rodeado, dice el salmo. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. El Salmo 22 e Isaías 53 son salmos que, o sea, son palabras o capítulos que no leen los judíos. De hecho, la otra vez veía un documental de esto y los judíos no hablan de eso. Y una vez un hombre agarró estos versos que mismo están aquí y se los comenzó a leer tal cual lo decían a un judío. Y le preguntaron al judío, ¿de quién hablan esto? ¿De quién habla esta historia? Y él no sabía qué era la escritura y él dijo, hablan de Jesús, aquel que vino y que nosotros no creemos que es el Mesías. Le preguntaron así. Y él estaba sorprendido que estos mismos capítulos no se leían en su sinagoga. Entonces se da cuenta. Todos estos versos son escasos. Si usted lee el Salmo 22.16, no habla directamente de lo que sufrió Jesús. Y dice, horadaron mis manos y mis pies. También dice que no fue roto ningún hueso suyo. Salmo 41.9, otro. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién está hablando ahí? El que de mi pan comía. Judas. ¿Se da cuenta? Y son versos que ya no son un misterio porque también fueron confirmados. Fueron confirmados en el Nuevo Testamento. Entonces sabemos que habla de Jesús. Pero también es cierto, mire, esto es importante. Cuando usted lea la Escritura, tiene que entender dos cosas. Primero, que hay un contexto directo. Cuando usted lee la Escritura, tiene que entender que hay un contexto directo. Muchas veces las profecías tienen doble cumplimiento. En el sentido de que, por ejemplo, el mismo David estaba escribiendo algo que él sentía en su alma que estaba pasando, pero a la vez también estaba relatando lo que mismo Jesús iba a pasar. ¿Ya? Eso pasa en muchos versículos. Podemos ver muchos versículos que tienen un doble cumplimiento. Ya, eso es importante saberlo. Entonces recuerde que el mismo David escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras que dijo Jesús en la cruz. ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo Jesús estaba diciendo algo el mismo David estaba diciendo algo que Jesús después iba a volver a decir. Pero Jesús lo dijo con un sentido mucho más profundo.
porque Él estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Y Dios estaba descargando la ira sobre su Hijo. Entonces alzó contra mí el calcañar, que es Judas. Salmo 69, 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. También este salmo es un salmo interesante. Y este salmo también está hablando de que Jesús era desconocido para sus hermanos. También podemos tomarlo en doble sentido, pero yo creo que el sentido más específico es que los que eran sus hermanos judíos lo rechazaron. ¿Ya? Entonces, extraño ha sido para mis hermanos. De hecho, este salmo también es mesiánico en muchos aspectos, aunque también narra cosas, es como una mezcla, porque comienza a hablar el salmista y después aparece unos versículos en donde directamente aparece ahí Jesús. Y después en el Nuevo Testamento nos lo confirman cuando escribe, me parece que es Pablo, no estoy seguro. ¿Ya? Pero es confirmado en el Nuevo Testamento. Entonces, extraño ha sido para mis hermanos. Y los hermanos de Jesús tampoco creían en Él. Eso dice la palabra. Entonces también vemos que los hermanos tampoco lo aceptaron. Ni sus hermanos directos de su madre, ni tampoco los hermanos del pueblo. 69.9, el siguiente. Porque me consumió el celo de tu casa. Ahí está el verso que es usado, ¿cierto? Que se recordaron los discípulos de Jesús. Me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Se da cuenta? Hay de Jesús ahí. Salmo 111. Jesús dijo a mi Señor, ahí está el verso. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a mis pies. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. También lo utiliza Pedro. El libro de Pedro, en el capítulo 2, comienza a hablar de la piedra que desecharon los edificadores. Y esta misma piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Que la cabeza del ángulo no es lo mismo que la piedra del cimiento, sino que la piedra del ángulo es la que se ponía en las construcciones en la parte más alta. ¿Ya? Algún día vamos a profundizar más en eso. Proverbios 8:22. Aquí es donde le digo yo que Jesús quizás no aparece directamente, pero sí aparece la comparación. Mire, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, representación de la sabiduría y de Jesús. 1 Corintios 1:24 también nos narra, ¿cierto?, que Jesús es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, vemos nosotros una comparación bastante acertada. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo? Mire qué interesante, esto no lo escribió Salomón, sino que me parece que fue Agur o Lemuel, uno de los dos lo escribió. ¿Quién subió al cielo y descendió?, pregunta este hombre. ¿Quién? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Si sabes, Agur. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Interesante que el escritor haya escrito, ¿quién subió al cielo y descendió? ¡Wow! Es como decir, Jesús mismo subió al cielo y va a volver. Que el Señor nos ayude. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién fue el que hizo todo eso? Entre comillas, encerró el viento en sus puños. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ese fue Dios. Entonces, ¿cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos. ¿Y el nombre de su hijo? Es como una revelación tan específica que es increíble la palabra del Señor, ¿cierto? Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Aquí aparece Jesús indirectamente. ¿Por qué? Porque Jesús es el que va a juzgar. Recuerde que dice la palabra del Señor. Pablo dice que Dios entregó todo dominio a su Hijo. Y entregó todo en sus manos hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y después, ¿cierto?, Él va a entregar todo el dominio al Padre. Eso nos dice la palabra. Por lo tanto, Jesús es aquel que va a ejercer el juicio. ¿Ya? Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces ahí también aparece Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y ahí nuevamente aparece en el juicio Jesús. ¿Ya?
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cantares 2:1. Aquí comenzamos donde no aparece Jesús, por decirlo así, en ninguna parte, por decirlo así, porque aparece muchas más veces de las que pensamos. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esta frase la cantamos incluso y decimos, el Señor Jesús es mi lirio de los valles. Pero también tiene un contexto romántico, en donde estaba diciendo, ¿cierto?, que la rosa de Sarón era una de las rosas más lindas que podía haber en ese tiempo. No sé si ahora existe o no, tengo ese conocimiento. Y el lirio de los valles también. Por lo tanto, compararlo con esto vendría siendo lo más bello que pueda haber. Entonces, para usted, ¿qué es lo más bello que pueda haber? ¿O quién es la persona más bella de su vida? Dios, ¿cierto? Jesús, que se entregó por mí. Él dio todo por mí. Entonces fuimos seducidos por Dios. Y al ser seducidos por Dios, para mí no hay lirio de los valles más lindo que mi Dios, que Jesús. ¿Cierto? No hay rosa de Sarón más linda que Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, yo o usted como predicador o como una persona responsable de enseñar la palabra del Señor, siempre tiene que darse cuenta y dar a entender a la iglesia que yo no puedo, ¿cierto?, ir con mi propio pensamiento y declarar esto así, así, así. Si usted se fija, yo estoy poniendo a Jesús aquí como una comparación. No estoy diciendo, este es Jesús. Es muy diferente, ¿cierto? Sino que estamos dando dónde está Jesús. Entonces, para poder usted encontrarse con Jesús en la Escritura, tiene que aprender que la Escritura tiene, ¿cierto?, una historia. Y en esa historia yo puedo encontrarme con Jesús, pero con los motivos correctos. Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Bonito, ¿cierto? Está diciendo la mujer, la voz de mi amado, estoy escuchando la voz de mi amado. También nosotros podemos adaptar este romanticismo, podríamos llamarle santo, y este amor santo, podríamos nosotros trasladarlos a Jesús. La voz de mi amado, cuando Jesús me habla desde ese púlpito, mi corazón se estremece. Es la voz de mi amado. Y aquí él viene saltando sobre los montes. ¿Cierto? Que simboliza la alegría, que simboliza, yo lo veo, ¿cierto?, que salta en los montes y es como Jesús nosotros lo vamos a ver cuando regrese a la tierra. Porque dice que todo ojo le verá. ¿Cierto? Entonces, viene a la tierra Jesús y nosotros también lo vamos a ver en los montes, porque Él pisa sobre el monte de los olivos. Entonces, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Ahí viene mi Señor con poder y gloria, al que yo amo. Viene conmigo, viene por mí. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Jesús nos apacienta como cordero, ¿cierto? Mi amado es mío. Como decía el salmista, mi porción es Jehová. Mi amado es mío, es lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, mi Jesús está en el cantar de los cantares. Pero ¿cómo lo encuentro de la forma correcta? Entendiendo, ¿cierto?, que la misma relación que tenía Salomón con su esposa, yo también la tengo con mi Dios, que es mi amado, con mi Jesús, que es mi amado. ¿Cierto? Aquí lo repetí para que usted viera para que lo viera con otro sentido. Y bueno, ahí tenemos nosotros todo lo que hemos visto y la convergencia de cada uno de los talleres que hemos visto, que para gloria de Dios son 8. Hemos tenido 8 talleres. Y a mí, para gloria de Dios, me han servido mucho y espero, ¿cierto?, en el Señor que a usted también le hayan servido mucho. Amén. Conclusión. Vemos en los libros poéticos que el lenguaje es mucho más profundo que cualquier otro estilo literario. ¿Cierto? Sí. Entonces podemos encontrar nosotros a Jesús de una forma distinta a la que la encontramos en otras partes. Cuando usted lee un salmo, no solo póngase en la posición del personaje que lo escribió, o en la situación, porque muchos salmos dan la descripción de cuándo se escribió. Y si sufrió o no sufrió, ¿cierto? Si estaba contento o no estaba contento. No solo póngase en esa situación, sino que además aplique que usted está en una relación a sí mismo con Dios. Y en su dificultad también puede clamar hacia Dios y en su alegría también puede adorar hacia Dios. Entonces,
es mucho más profundo que cualquier otro estilo literario, lo que nos lleva a comprender y empatizar mucho más con el escritor, o sea, podemos comprenderlo mucho más. De hecho, aquellos que están recién comenzando a predicar, siempre se les dice, o generalmente se les dice, que si van a predicar de algo, o no se han preparado y justo a alguien le toca y le dice: mi pastor, usted predica hoy día. La primera vez que yo prediqué en el Arrayán, llegué a la iglesia con mi guitarrita a tocar y mi pastor me dijo: Manuelito, ¿alguna vez has predicado tú? Yo le dije: sí, mi pastor, le dije, una vez, sí, he predicaba antes. Me dijo: ya, predica ahora. ¿Y de dónde predico yo? Si usted sabe que generalmente nos tenemos que preparar. ¿Sabe de dónde prediqué? Del libro de Mateo. ¿Por qué? Porque los libros, por ejemplo, de los Salmos, como no tienen un contexto extenso, sino que solamente es el Salmo como un escrito aparte, y es poético, entonces llega mucho más profundo a la gente. Lo mismo pasa con los evangelios. Los evangelios, cierto, son historias que nosotros ya generalmente conocemos, son más fáciles para predicar, por decirlo de una manera, ¿ya? Sin embargo, usted sabe que siempre como hijos de Dios vamos a tener que estar preparados en ese sentido. No es extraño que los salmos sean los favoritos de muchos, ya que la profundidad de ellos hace que nuestro interior comparta el dolor, la alegría y cualquier otra emoción a la que nos lleven. En esa profundidad, ¿encontraste a Jesús? ¿Habíamos encontrado a Jesús alguna vez? Que el Señor bendiga, ¿cierto?, este taller, que el Señor nos ayude. El próximo taller viene siendo más profundo, vamos a intentar, ¿cierto?, hacerlo un poquito más sintetizado, pero la idea es que tengamos clarísimo dónde también está Jesús en los libros de los profetas. Amén, que el Señor nos ayude y también nos sirve para conocer el libro, ¿cierto? Porque una de las cosas más importantes que tiene que tener usted es la herramienta de por qué este libro, si lo voy a predicar, es entender cómo este libro se divide, por qué fue escrito, a quién va dirigido, porque gracias a eso nosotros podemos, ¿cierto?, poder predicar la palabra de una mejor manera. ¿Se acuerda el día de ayer que el Señor me utilizó para predicar en el libro de Oseas? El libro de Oseas, también para poder llegar al texto que leí, también tenía que conocer el contexto, porque si no, no tenía idea quién era Efraín. Ve que dice: te llevé, ¿cierto, Efraín? Te hice crecer, te guié de la mano, Efraín. ¿Y quién era Efraín? ¿Cierto? Y ahí yo tenía que conocer que era uno de los hijos de José, pero no solo eso, sino que las 10 tribus del norte de Israel habían pasado a llamarse también Efraín. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted va conociendo así la escritura, por eso hacemos las presentaciones de cada libro, para que usted cuando predique o cuando lo lea, sepa cómo se está ordenado el libro. Entonces, guarde esas hojitas porque le van a servir. Entonces, voy a leer el libro Proverbios. Pero ¿quién escribió Proverbios? Vamos a leer el libro de Romanos. ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Romanos? Bueno, fue dictado por Pablo, pero fue escrito por Tercio. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces esas cosas es bueno que usted las sepa, porque cuando le toque ahí, ya va a tener una preparación. Dice: el hermano Manuel nos enseñó, yo me acuerdo, en el taller donde estaba, ¿cierto?, Cantar de los Cantares. Como el Señor me dio aquí, voy a la hojita, Cantar de los Cantares fue escrito aquí, y le va a servir. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor bendiga este taller. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a orar al Señor, así que le invito a que nos arrodillemos y oremos al Señor.